Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me confirman, por Sí, favor? sí, Sí, se te escucha. excelente. Bienvenidos a todos. Les quiero pedir, ¿verdad? Antes que nada, que mantengan siempre sus micrófonos apagados, los que están presentes en la sala de webinar, y también las cámaras apagadas. Quiero también informar a los que están mirando por el canal de YouTube que esto lo estamos transmitiendo en vía directa. Bueno, sin tanto preámbulo, me gustaría entonces compartir mi pantalla y arrancar nuestra serie de webinars. Si me confirman, si ven el PowerPoint. Sí, Sí, excelente. Bueno, quiero comentarles que esta serie de webinars, esta actividad que estamos realizando, se realiza en el marco del proyecto PIRT 19.2, titulado Distribución y abundancia de nematodos fitoparásitos de importancia socioeconómica en las principales zonas de producción agrícola del Paraguay. Y esto está cofinanciado por el CONACYT y es el proyecto PRIU 18.2, que es el de repatriación eh, mía. Yo estuve por mucho tiempo estudiando en los Estados Unidos y tuve la oportunidad y la fortuna de repatriarme con el proyecto PRIU financiado por el CONACYT. Una de las cosas que nosotros quisimos hacer al llegar era un poco complementar ese vacío que parece haber, ¿sí? Ok, que parece haber por el tema de nematos. Muchos problemas causan los nematos y muchas veces muy poco sabemos de ellos. Entonces nos pusimos como objetivo poder hacer un muestreo de la abundancia de estos nematos en cultivos extensivos como la soja en la zona del Chaco y en la zona oriental hacer la parte de hortícolas, cultivos intensivos. Y de ahí sale la idea de crear esta serie de webinars. Son 8 webinars, cada semana va a haber un webinar siempre relacionado al tema de nematología en cultivos intensivos y extensivos. Entonces, simplemente para comentarles que en este mismo momento que estamos nosotros teniendo este webinar, la profesora doctora Gloria Resquín Romero, que está acá, le estoy mostrando, ella está ahora por Itapúa y Alto Paraná colectando estas muestras que nosotros vamos a usar y vamos a analizar. Está hablando con productores, está mostrando el severo daño que los nematodos pueden llegar a ocasionar en cultivos intensivos. Tenemos un equipo nosotros muy grande de investigadores asociados que están en toda esta zona de producción hortícola, en este caso Itapúa y Alto Paraná, pero tenemos más adelante otros investigadores que estarán en otros departamentos. Y lo más importante que creemos nosotros de este proyecto es la posibilidad de comenzar a establecer esa comunicación entre la academia y el productor, el sector productivo, enseñando lo que sabemos del daño que pueden causar estas plagas. Y espero que nosotros, con esta serie de webinars, también podamos enseñarle a nuestra comunidad, acá en la Universidad San Carlos, en Asunción, en Paraguay y afuera, la importancia de los nematodos. Bueno, y esta serie de webinars finalmente va a desembocar en nuestra primera conferencia internacional de fitopatología, organizada el 27 y 28 de agosto. Así que cada semana que vayan ustedes conectándose para aprender más sobre la importancia de nematodos, vamos nosotros a estar informándoles más sobre esta conferencia de fitopatología que se viene en agosto. Bueno, ¿me están escuchando? doctor,
Ahora sí. ¿Dónde me colgué, Paloma? Te colgaste que estabas contando que hoy es la primera jornada de webinars que empezamos hoy, y ahí puedes contarnos Genial. quiénes son nuestros invitados. ¿Vieron entonces la foto de Gloria, verdad? Sí, empezamos a ver. Buenísimo, bueno, vamos a ver si puedo hacer esto de vuelta. ¿Ahí se me escucha? ¿Ven en la pantalla? Sí. Bueno, quedamos entonces acá, ¿no? Quedamos que estamos nosotros haciendo este proyecto, que estamos sacando muestras, que estamos visitando productores, que estamos hablando sobre la importancia de nematos, y todo eso que estamos haciendo en el campo también queremos traer acá a una serie de webinars que estamos preparando. Esta entonces es nuestra serie de webinars relacionada al tema de la importancia de nematodos en cultivos extensivos e intensivos. Esta serie de webinars, que serán 8 webinars, cada semana tendremos uno, así que les pido que siempre estén atentos, visiten las redes sociales de la Universidad San Carlos para enterarse de nuestro próximo webinar, pero cada semana tendremos webinars por el mes de abril, mayo y junio, y esta serie de webinars desembocará en nuestra primera conferencia internacional de fitopatología que organiza la Universidad San Carlos el 27 y 28 de agosto. Entonces, con eso me gustaría dar inicio al primer webinar de esta jornada. Quisiera, antes que nada, ¿verdad?, presentar a nuestro rector, el ingeniero Ronaldo Ditze, el rector de la Universidad San Carlos. Él dará unas palabras de apertura y hablará del impacto de la fitopatología en los agronegocios. A continuación, también tendremos al ingeniero agrónomo Cristian Grabowski, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, y también investigador asociado de este proyecto. Entonces estamos trabajando con el profe Cristian. Bueno, yo creo que no hace falta introducción, ya que todos conocemos a nuestro genial rector, el ingeniero agrónomo Ronaldo Ditze. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción. También obtuvo una maestría en Alemania, estuvo por Israel y Colombia. Tuvimos el honor de tenerlo como senador de la Nación en el periodo 2003 y 2008. Y para nosotros, en realidad, acá en la universidad es el motor que nos mantiene pensando, que nos mantiene cuestionando y tratando de traer la academia a un nivel muy práctico, que es el campo, la producción y los agronegocios. Así que con eso, profe, yo le quiero dar la palabra y la bienvenida, y muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, doctor, profesor Horacio. Antes que nada, mi respeto, las felicitaciones por este trabajo que emprenden la universidad y con todos ustedes, ¿verdad? Así que estoy sumamente contento y sumamente... Nos dan unos minutos, ajustamos algo del sonido y volvemos. Unos minutos, quédense nomás ahí. El sonido, pero tuvimos algún problema técnico, pero creo que esto ya se soluciona. ¿Se escucha ahora sí? Ya te escuchamos, ingeniero. Sí. Gracias, muy amable. Bueno, voy a repetir de vuelta por si no haya llegado el sonido. En primer lugar, le quiero agradecer infinitamente a las palabras del doctor profesor Horacio. Felicitarle por el regreso a Paraguay y felicitarle también al programa de retorno de nuestros científicos, de nuestros profesionales que por algún motivo han ido al exterior, a estudiar en el exterior, a capacitarse, y hoy tienen la oportunidad de regresar a nuestro querido país y cooperar con todos sus conocimientos, con su sabiduría, con su experiencia, a engrandecer y a progresar nuestro país. Y especialmente contento me pone cuando estamos
hablando de un sector tan importante como el agronegocio. También quiero felicitarle a los que se conectan hoy. Seguramente son profesionales, son estudiantes de nuestra universidad y de otras universidades, pueblo en general, productores a quien le debemos y a quien tenemos que brindar nuestros conocimientos. Así que estamos sumamente contentos también por todo eso. Mi tema, antes que nada, agradecer a todos los que organizan eso. También acá hay mucha gente trabajando en la sombra. En la sombra es una forma de decir porque en silencio, tanto la parte tecnológica, electrónica, pero también digamos, la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad de San Carlos. Ahí está Mónica, está Paloma y mucha otra gente que están elaborando y liderado un poquito por nuestro doctor Horacio en ese tema. Así que quiero agradecerle a los que se conectan, que es lo que están hoy y que si estamos acá hoy es porque tenemos cierto interés y creo que eso es importante. Manifestamos un interés por aprender más, por saber más y por conocer más y sobre todo para brindar estos conocimientos a los productores que tanto nos necesitan en Paraguay. Mi tema es un poco general, como es el primer tema también. Es importante tener un panorama algo más general. No vamos a hablar de nemátodos conmigo. En primer lugar, no soy especialista en eso. Tenemos nuestro gran especialista, que es nuestro orgullo, que es Horacio, ¿verdad? Y tampoco no voy a hablar de otros temas específicos de él, que vamos a ir viendo en las próximas semanas, ¿verdad? Lo que voy a hacer simplemente hablar un poco del impacto que tiene la fitopatología en el agronegocio en nuestro país para justificar de alguna manera lo que estamos haciendo. Agradeciéndome a CONACYT y a todos los que están contribuyendo con este hermoso y útil proyecto para nuestro país. Bueno, y quiero decir que fue una brillante idea en el momento que alguien tomó esa decisión, ¿verdad? Muy brillante, porque en el fondo nos preocupamos por este tema que es tan sensible como es la fitopatología, por dos motivos centrales, ¿verdad? Pueden haber más, pero estoy sacando dos motivos centrales. Primero, por el impacto que tienen las enfermedades y las plagas en la disponibilidad de alimentos y también bienes no alimenticios que producimos a través del uso racional y sostenible de nuestros recursos naturales. Producimos alimentos, producimos bienes no alimenticios que provienen de la tierra, ¿verdad? Y por supuesto, enfermedades y plagas tienen un impacto bastante complicado en ese término. Segundo, porque por la posibilidad también de disponer de informaciones, de datos, de informaciones científicas, de la ciencia, de la investigación, de la innovación. Estos datos y estas informaciones nos permiten disipar un poquito los temores, porque hay muchos temores en ese tema, no es un tema que deja de ser sensible. Estos temores que manifiesta muchas veces la población en relación al uso defensivo vegetales. Son dos temas centrales que creo que todo lo que se va a presentar hacia el futuro va a ayudar muchísimo a los debates y a que tengamos y encontramos el punto medio, el objetivo central, el justo punto medio de la realidad. Preguntas centrales siempre me hago yo mismo y ustedes probablemente lo harán también relacionado a ese tema de la fitopatología. En primer lugar, ¿sería en Paraguay o en cualquier parte del mundo, pero más en Paraguay, posible producir alimentos y bienes no alimenticios en países que tienen condiciones tropicales y subtropicales como el nuestro? Tenemos condiciones cálidas, condiciones húmedas que estos escenarios son bastante propicios para la proliferación de enfermedades y de plagas, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿sería posible producir alimentos en estos países si es que no hacemos un esfuerzo y un tratamiento para mitigar estos problemas? Y el segundo término, ¿podría Paraguay producir lo que producen y aún más, mayor producción, prescindiendo de defensivos químicos? Son preguntas centrales. ¿Podríamos producir, podríamos exportar alimentos? ¿Podríamos tener la productividad que tenemos ahora? ¿Podríamos tener la calidad del producto si es que no aplicamos defensivos químicos? Son dos, creo que, puntos centrales que a lo mejor no los tengo contestado.
no tengo contestación en este momento, pero estoy seguro de que vamos a tener más luz en la medida que escuchemos todas las intervenciones y todas las conferencias hoy y en las próximas semanas. Bueno, dentro de todo este contexto se busca siempre la verdad, y creo que la ciencia busca la verdad. La ciencia debe ser objetiva y es objetiva, porque en lo contrario entramos mucho en subjetividades y en emociones, creemos en percepciones falsas, creemos a veces que las cosas son así y no son en realidad así. Por lo tanto, es tan importante encontrar la verdad objetiva, la verdad científica, la verdad que justamente ofrece la academia. Todas las universidades y especialmente la Universidad de San Carlos en el tema básicamente de los agronegocios. Esa verdad científica, la verdad que nos hará, por supuesto, libres, como dice incluso en la Biblia, la verdad nos hace libres, nos hace libre de falsos sofismos, falso sofismo, por a veces el sofismo significa que uno va vendiendo, algo va vendiendo, una media verdad o hasta una mentira, y lo hace tantas veces hasta cambiar la forma de pensar, y alguna mentira puede convertirse con el tiempo en verdad por la insistencia sobre un tema específico cuando hay un interés dado, y esos intereses no siempre son intereses objetivos. Hay medias verdades, hay posiciones también de fanáticos, de fanatismo, ¿verdad? Y a veces se usa eso para demagogia y para populismo, ¿verdad? Entonces, para eso es importante la ciencia, para eso es importante la investigación, para eso es importante poseer datos que son realmente, que nos permiten tomar decisiones con mucha más objetividad. Bueno, el objetivo de esta exposición mía, y creo que también coincide con las sucesivas conferencias que vamos a tener y que vamos a escuchar en las próximas semanas y el día de hoy, serían en alguna forma lo siguiente: poner al alcance de la conferencia, o de las conferencias si se quiere, lo necesario para asegurar el éxito del merecido tema. Hacemos algo y lo hacemos porque queremos tener éxito, y damos el esfuerzo y lo programas de esa forma para lograr el éxito. Sería el primer objetivo, tratar de lograr éxito. El segundo sería analizar, aunque someramente en mi caso hoy, la importancia y la implicancia que tienen las enfermedades y las plagas en la producción del país. Pues tiene implicancia, tiene fuertes implicancias. Y luego disponer y difundir de conocimientos técnicos, científicos, así como experiencia que uno va conquistando en la vida relacionado a nuestro tema de la fitopatología. ¿Se justifica? Sí, se justifica. Hemos analizado seriamente, con bastante tiempo y con argumentos muy sólidos, de que se justifica plenamente lo que estamos haciendo, y eso se va a ir viendo a medida que corre el tiempo. En primer lugar, las pérdidas por enfermedades y plagas en cultivos y en la ganadería son enormes en el país. Algunos datos voy a presentar un poco más adelante, pero son enormes. En segundo término, el control de estas adversidades insumen considerables costos, esfuerzos y divisas. Costo por el lado del productor, pero costo también por el lado de la sociedad, y sobre todo por divisa, porque si nosotros estamos importando insumos, ¿verdad?, que tienen un costo, estamos también por otro lado exportando un producto que tiene un ingreso de divisa que es tan importante para un país como el nuestro, que se basa casi exclusivamente en la exportación de productos agropecuarios. Tercer punto es a las pérdidas de cosechas por enfermedades y plagas. Es necesario también agregarle las pérdidas de manipulación de los productos, porque perdemos productos por enfermedades, por plagas, también por problemas climatológicos, y también perdemos muchos productos que a lo mejor representan hasta 30% de nuestra producción total por problemas de manipuleo post cosecha, en los hilos que a lo mejor no están bien preparados, en las cosechadoras que manipulan la cosecha, de repente hay una pérdida bastante importante también del producto final. En el transporte, cuando uno va por la ruta tras de un camión granero, lleva soja, lleva maíz, lleva trigo, y se da cuenta de que en el fondo hay caídas, inmensa cantidad de caídas, y esto uno suma, son bastante considerables, de productos que se quedan en la calle. Y un testigo de esto son las aves que al final de cuentas se posan en las rutas asfaltadas,
tratando de aprovechar esta caída de productos. Entonces la pérdida post cosecha por otros motivos que no son precisamente y no son siempre enfermedades y plagas. El otro tema es los impactos de enfermedades y plagas y pérdida de post cosecha por otras causas, como las causas climáticas, que disminuye también la calidad del producto, porque la calidad del producto también es un tema. Hoy tenemos un consumidor muy exigente que requiere y exige, por supuesto, producto de alta calidad. Más pérdidas significa menos disponibilidad de productos, ¿eh? Significa menos oferta. Y cuando hay menos oferta, ¿qué pasa con el precio? El precio. Un axioma económico que todos conocemos en la teoría y en la práctica, que es menos oferta, el precio sube. Y eso sería una desventaja para el consumidor final. Va a tener que pagar un producto mayor porque hay menos productos, y hay menos productos por problemas de enfermedades y problemas de plaga. Bueno, ¿y qué tiene que ver la universidad en todo esto? Yo creo que muchísimo. La universidad es muchísimo. Porque la función es un poco dar luz, dar información, dar datos certeros a través de los conocimientos científicos, a través de la investigación, a través de la generación de tecnología y todo esto que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero también tiene tres funciones centrales, ¿verdad? La enseñanza-aprendizaje, relación profesor-alumno, alumno-profesor. Cuando tengamos más información que darle al profesor al alumno y el alumno puede aprovechar eso sobre el tema de fitopatología, estamos muy felices. Así que va a tener un impacto el tema de nuestras conferencias, sin duda también en la enseñanza-aprendizaje. El segundo término, también la investigación, la innovación, la generación y adecuación de tecnologías, relaciona el profesor investigador, porque hay profesores que son investigadores, hay otros profesores que son más académicos, solo académicos, y bueno, esto apunta a que se mejora nuestra ciencia, ¿verdad? Esta relación profesor como investigador, ¿verdad? Y el tercero es la difusión, la extensión, el relacionamiento con la sociedad y la comunidad. Nosotros deberíamos cada vez más actuar en nuestro sistema de investigación y en nuestro sistema de enseñanza, aprendizaje y difusión en función a la demanda. Hacer lo que la demanda exige, eso es muy importante. Adecuarnos un poquito a las exigencias de la demanda. Esa demanda insatisfecha en uno u otro tema es el que tenemos que captar y tenemos que tratar, como el caso de los nemátodos. Es una demanda hoy muy sentida en el campo. Es una demanda totalmente insatisfecha aún en el país. Por lo tanto, ponderamos muchísimo la idea de que a partir de estas investigaciones podemos tener informaciones con las que podemos luchar contra esa demanda insatisfecha que tiene el productor, a través consiguiendo una mayor productividad y por ende el mayor ingreso que esperan los productores. Bueno, algunos datos que hizo unos cálculos, ¿verdad? Sobre qué no tenemos mucha investigación económica sobre las pérdidas. En ese sentido, tuve que de alguna forma hacer algunas inferencias en forma poco más indirecta de lo que significaría, lo que podría significar la pérdida por enfermedades y por plagas, ¿verdad? Por ejemplo, pérdidas en agricultura. En la agricultura, ahí ¿cómo llego a esta información? Yo calculo todos los rubros, sumo todos los rubros que hoy se producen, lo valorizo, o sea, los volúmenes de producción de Paraguay en el agronegocio, multiplicado por el precio a nivel de finca de cada uno de estos rubros, nos da el valor bruto de producción. Y ahí le aplico con varios escenarios. Si yo aplico un 5% de pérdidas, tendría una pérdida de 235 millones de dólares para el país. Y yo creo que es mínimo el 5%. Si tendríamos una pérdida del 10%, tendríamos una pérdida casi de 470 millones. Y si fuera 20%, tendríamos casi 1.000 millones de dólares de pérdida. También a nivel empresarial, también a nivel de campesino hay pérdida, ¿verdad? Multiplicando los rubros, los volúmenes de producción de los rubros que hace normalmente el pequeño productor campesino de economía familiar
por el precio de estos productos tendríamos también el valor bruto de producción. Aplicando 5, 10, 15 y 20% tendríamos lo que podría significar la pérdida por cuestión de enfermedades y plagas. Sumando eso, tendríamos, por ejemplo, si tenemos una incidencia muy fuerte, por ejemplo, una pérdida del 20%, la economía paraguaya estaría perdiendo más de $1.000 millones, lo cual es sumamente mucho dinero para nuestro país. ¿De dónde se llega? Aquí hablo un poco de lo que se importa. En un año más tomó el 2019, con datos del CENAVE de importación, digamos, de fertilizante por un lado y agroquímicas por otro lado, ¿verdad? Y llego a la conclusión de que el volumen es bastante grande lo que importamos de insumos. Pero el valor es bastante más grande todavía, porque esto se importa por divisas. Paraguay no tiene casi producción ni de fertilizantes, ni tampoco parciales químicos por lo menos, y ni de agroquímicos, ni defensivos, digamos, vegetales, y ni animales lo tenemos. Casi no lo tenemos. Alguna cosa de vacuna, como por el caso de la aftosa, sí se produce acá, pero normalmente son productos importados. Bueno, esto está valorizado, esto sería sumamente mucho dinero para Paraguay. Importamos y hay una fuga de divisa bien fuerte por estos usos, ¿verdad? Y lo necesitamos porque somos un país tropical y subtropical, es muy difícil producir absolutamente nada sin los defensivos, digamos, agrícolas que lo necesitamos. De cualquier forma, sacando un promedio realmente muy, muy ligero, digamos, con 4 millones de hectáreas de producción tendríamos un uso de 253 kilos de fertilizante por hectárea, promedio nacional. Y tendríamos casi un 9 litros, o no está dado en kilos, a pesar de que muchos son en litros, pero eso se convierte por CENAVE y por la aduana en kilos. Tendríamos casi 9 kilos de plaguicidas, digamos, que se insume por año para las 4 millones de hectáreas. Entonces, también quiero hablar por qué es importante tratar de... porque en Paraguay vive el agronegocio, ¿verdad? El agronegocio es lo más importante que tenemos, es lo más importante que tiene nuestra economía. No hay otra área tan importante, tan sensible, tan generalizado en empleo, tan generalizado en ingreso. Y con la agronegocio hay una gran posibilidad, una gran realidad, digamos, se distribuye bastante bien la riqueza en nuestro país. Podríamos hacernos la pregunta contraria, ¿verdad? Para ubicarnos en el tema diciendo, bueno, ¿qué habría de Paraguay si no habría agronegocio? ¿Cuánto más pobres seríamos? ¿Cuánto menos empleo podríamos generar? ¿Cuánto menos divisas podríamos generar? ¿Cuánto menos divisas entrarían en el país? ¿Cuánto más se elevaría la tasa cambiaria si hay menos divisas? Estaríamos a lo mejor con un dólar de, qué sé yo, de 12.000 guaraníes por un dólar. O estaríamos quizás con un ingreso per cápita de $500 en vez de 5.000, $500 per cápita. Así que quiero decir más que el agronegocio es lo más importante. Y el agronegocio es un concepto global. Hablamos de todo, el todo siempre es importante. No perdernos solamente en las particularidades, sino sumar todas estas buenísimas particularidades para llegar a un todo, ¿verdad? Como dice un filósofo, Hegel, que decía siempre que la verdad está en el todo y no solo en las partes, la suma de las partes da el todo. Entonces el agronegocio es un todo, donde están involucrados muchísimos subsectores, muchas personas, muchos actores, muchas actividades. En ese caso, el sector primario, tenemos 3 sectores, primario, terciario y secundario. El primario representa con la estadística 9 el 11.5% de la producción del Producto Interno Bruto, o sea, la economía global. Agricultura 8.4, ganadería 2.1 y el forestal más o menos 1% en términos globales. Luego tenemos el sector secundario, que está dado por la industria y por las construcciones. La industria, el tema de fitopatología, uno dice, bueno, ¿cómo va a afectar la industria? Claro que la afecta. Más pérdidas, menos materia prima industrial, ya que el 70% de las industrias en nuestro país son agroindustrias, o sea, que procesan materia prima. Entonces la industria tiene 2 sectores, subsectores, la industria de la construcción, la industria 17%, construcción 6.2%, y la electricidad
¿Por qué bajó muchísimo 11% del sector primario? Es porque últimamente ya metimos en nuestra estadística global, en el Producto Interno Bruto, lo que genera nuestras hidroeléctricas, tanto Itaipú como Yacyretá o como Acaraí, ¿verdad? Eso está metido y representa 8.1%, casi tanto como nuestro sector primario. Luego están los servicios. En los servicios, muchos de los servicios que representan el 57% de nuestra economía, muchos de estos servicios están relacionados también con el agronegocio. En ese sentido, el cálculo que suelo hacer para defender un poquito nuestro agronegocio, porque también tiene gente que, por supuesto, lo critican, siempre tiene que haber eso en una economía, no hay que preocuparse demasiado mucho, pero hay que argumentar y respaldarse siempre en estadística, en argumentos sólidos, en resultados, en una investigación para tener más fuerza de defensa, ¿verdad? En resumen total sería que el sector primario representa 11.5% del agronegocio, el sector secundario 15.7% y el sector terciario 17.7%, porque hay muchos servicios que están relacionados directamente con el sector primario. Hay finanzas, hay créditos agrícolas, ¿verdad? Hay transporte, hay 18 millones de toneladas que hay que transportar cada año. Eso requiere mucho transporte. Hay finanzas, había dicho, hay vendedores y distribuidores de insumos, hay materia prima para la industria y una cantidad de cosas que hacen que el 15.7% de la industria depende directamente de la producción primaria, así como 17.7% depende directamente de los servicios del sector primario. O sea, si no habría sector primario, habría un 17.7% menos de ingresos para el sector terciario, para los servicios, y habría un 15.7% menos en el sector secundario. Entonces, la suma de todo eso nos da casi 45%. Así que el agronegocio es 45% de nuestra economía y casi 40% de la generación del empleo. Muy bien, entonces esto es un resumen que presenté un poquito ya hoy. Simplemente acá le estoy viendo cómo se calculó la pérdida, ¿verdad? En ese sentido, la ganadería representa un valor bruto neto de 1.642 millones de dólares, que aparece arriba. En la agricultura, 4.660 millones de dólares. Estos dos suman 6.333 millones de dólares. Y por lo tanto, ahí aparece el cálculo otra vez de las pérdidas, ¿verdad? Que significan pérdidas por cuestiones de plagas y de enfermedades, básicamente. Bueno, hasta ahí nomás quiero entrar. Quiero decirle que que nos conectemos todas las veces. Estoy plenamente seguro de que esto es una inversión sumamente importante para todos los que participan. Es una inversión importante para la Universidad de San Carlos porque tiene la función y la misión de no solamente enseñar y aprender, sino también de investigar, generar, digamos, tecnologías, adecuar nuevas tecnologías también a nuestra realidad y innovar constantemente. Y fundamentalmente el tercer punto, que es muy importante también, que es tenemos que estar en contacto con la sociedad, contacto con la comunidad, escucharles a ellos, pero atentamente para ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas y fundamentalmente cuáles son sus demandas, ¿verdad? Porque tenemos que actuar en función de la demanda. Así que la Universidad de San Carlos está en estos tres temas importantes, por lo que quiero aprovechar nomás, desearle el éxito total a los organizadores de estos foros, a los organizadores de estas conferencias, que creo que termina allá por agosto, octubre, en una importante conferencia o congreso internacional sobre digamos, fitopatología, de los cuales el tema de la nematología, los nematos son sumamente importantes, y el trabajo que está haciendo nuestro profesor, nuestro querido doctor, ¿verdad?, en cuanto a este tema que nunca se hizo antes, va a redundar en muchísimo beneficio para nuestro país. Muy agradecido por la atención y
les quiero invitar y motivar a que sigamos participando, sigamos aprendiendo, sigamos obteniendo datos cada vez más certeros y fundamentalmente ir buscando siempre la verdad. No mi verdad, ni tu verdad, sino la verdad, porque de lo contrario siempre caemos en temas de mucha demagogia, de mucho populismo. Pasan tantas cosas en los medios de comunicaciones que a veces uno se asusta, no solamente aquí, sino a nivel internacional, que no tiene absolutamente nada que ver con una verdad absoluta, sino que hay intereses, hay grupos de interés, hay ideologías en todo eso. Hay sofismo, hay demagogia, hay populismo, hay una cantidad de cosas muy negativas y fundamentalmente contra el agronegocio, lo cual tenemos que evitar. Pero ¿cómo vamos a evitarlo? No peleándonos con nadie, sino a través de informaciones, a través de datos, a través de argumentos sólidos, respaldados en la verdad. Es la única manera de podemos conquistar, porque el Paraguay necesita el agronegocio, nosotros estamos para eso, la universidad está para eso, tenemos buenísimos profesores, tenemos buenos alumnos también, tenemos funcionarios excelentes, tenemos investigadores, tenemos laboratorios, tenemos bibliotecas, tanto virtuales como físicas, tenemos aulas, tenemos todo lo que se necesita para una buena enseñanza, aprendizaje, para una buena investigación y sobre todo para una buena difusión de nuestros resultados hacia la sociedad que nos necesita tanto. Muchas gracias y hasta muy pronto. Excelente, excelente, dice, muy buena presentación. Tenemos una pregunta, si me está escuchando. Luis Villanueva hace la pregunta que dice si las simulaciones de pérdida económica que mostró en la tabla incluyen las pérdidas post cosecha. Incluyen solamente por el tema de plagas y enfermedades, porque no contamos con datos. Mira, habría que hacer una tesis importante una vez, cuánto sube eso, cuánto el rendimiento en la chacra, cuánto se pierde cuando se cosecha, cuánto se pierde cuando se transporta, cuánto se pierde en los hilos, cuánto se pierde en la industria. Y le puedo decir que yo creo que en general con la plaga y con las enfermedades y con otras pérdidas post cosecha, esto puede llegar fácilmente al 30%. Y es importante porque en esos 30% que se pierde ya hay gastos. El productor ya metió su fertilizante, su plaguicida, metió su esfuerzo, su trabajo, sus finanzas, y sin embargo no cosecha eso, no recibe ese dinero, y el país tampoco no recibe esa divisa por las pérdidas. Por lo tanto, cualquier cosa que podemos hacer para tratar de mitigar este problema, ya sea al post cosecha, pérdida post cosecha o por enfermedad y plaga, creo que es bienvenido para Paraguay. Genial, excelente. Y una última antes de ya cerrar ahora con esta primera parte e invitar a Cristian. José Hermosilla también hace una pregunta y dice si estas pérdidas mencionadas según estadísticas a nivel Paraguay tienen, sabemos en qué zona del país son más afectados. Yo eso puedo responder, José, porque muy interesado estoy en ese tema específico que es tratar de determinar, ¿verdad?, qué plagas y en qué abundancia nosotros tenemos esto en Paraguay. Uno de los objetivos de este proyecto es justamente crear unos mapas interactivos donde uno va a poder elegir el cultivo, digamos tomate, tener la distribución de dónde están esos campos de tomate donde fuimos a sacar las muestras y obtener la abundancia, en este caso, nemato. Pero lo que usted está mencionando es algo que sí deberíamos hacer. Bueno, quisiera yo continuar y después al final tenemos una sesión de 10 minutos de preguntas, así que ahí podríamos abrir a un debate. Quiero antes que nada saber si se me está escuchando porque anteriormente estuve hablando y... Perfectamente, doctor. Ok, buenísimo. Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias. Una de las cosas que me fascina de trabajar con el ingeniero Ditze es estos desafíos que le damos siempre, ¿verdad? Es decir,
necesitamos que nos hables de la importancia de fitopatología en los agronegocios y nos dio una charla increíble, magistral. Bueno, voy a compartir pantalla para poder continuar esta tarde con nuestro programa. Ahí está presentando. A ver si ven la pantalla. ¿Pueden ver el PowerPoint? Paloma o alguien me avisa si ven. Sí, sí, vemos. Bueno, nada más para ir contándoles qué se viene en el próximo webinar. El próximo webinar, fíjense bien, lo vamos a hacer un sábado, ¿verdad? Esos sábados que nos da gusto dormir hasta tarde, entonces vamos a arrancar a las 9. Pero el próximo webinar está muy interesante porque vamos a hablar de identificación y manejo de nematodos parásitos en el cultivo frutilla. Y el ingeniero agrónomo Hugo Valiente del IPTA nos va a dar esta charla. Va a estar muy bueno, tienen datos espectaculares en lo que es el cultivo frutilla y nematodos que afectan al cultivo frutilla. Así que no se pierdan, por favor, el próximo sábado a las 9 de la mañana. Y el segundo tema va a ser manejo integrado de plagas en cultivos intensivos. Y lo va a dar nuestro profesor ingeniero agrónomo Edgar Gaona, acá de la Universidad San Carlos. Así que les comparto, ¿verdad?, lo que se viene el próximo sábado. Así que a las 9 de la mañana con un mate les esperamos. Bueno, ahora quisiera continuar nuestra velada y dar la bienvenida al ingeniero agrónomo Cristian Grabowski. Cristian Grabowski es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Asunción, pero más que eso es un amigo y un colega mío. Trabajamos, hacemos investigación juntos. Le agradezco y le agradecemos mucho que Cristian esté acá esta noche dando esta charla. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de Asunción, con una maestría en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil. Se especializó específicamente en bacteriología. Entonces, de vuelta, le propongo a Cristian, que es un bacteriólogo, hablar de nemátodos. Y nos trae un tema fascinante, a mi parecer: bacterias nematófagas. Es decir, cómo Cristian está estudiando y está viendo la forma de usar bacterias para poder controlar nemátodos. Con eso quiero dar la bienvenida a Cristian, agradecerle que está acá con nosotros y bueno, te dejo, Cristian, es todo tuyo el piso. Muchas gracias, Horacio. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha un poquito más fuerte, a lo mejor tu micrófono más cerca. Ok. ¿Ahora? Sí. Genial. Bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Un segundito, por favor. Hola, Horacio, ¿me escuchas? Sí, Cristian, ahí te escuchamos bien. Genial, sí, había una interferencia ahí con el micrófono. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias, doctor Horacio, por la invitación, ¿verdad? En realidad, formamos parte de un equipo, como bien ya comentaste, sobre un proyecto que tenemos en conjunto, ¿verdad? Apoyando a la Universidad San Carlos a través tuyo, ¿verdad? Como investigador asociado. Hoy quisiera, dentro del marco justamente de ese proyecto que ya mencionaste, el PIR 19.2, que se trata del estudio de distribución y abundancia de nemátodos fitoparásitos de importancia socioeconómica en las principales zonas de producción agrícola del Paraguay, y presentarles este seminario, ¿verdad?, que preparé con el objetivo de tratar de conocer un poco más sobre los nematos, ¿verdad?, que como bien ya dijo el ingeniero
Ronald Dietz, ¿verdad? Que hay muy poca información. Ya vieron ustedes que básicamente lo poco o casi nada que tenemos de nemato es las necesidades insatisfechas que tenemos actualmente en el manejo principalmente de estas plagas, ¿verdad? Entonces hoy, por iniciativa misma luego y afinidad al tema, decidí preparar esta disertación para ustedes, que se trata sobre bacterias nematófagas, hablar un poco sobre los mecanismos principales que tiene, desafíos para el control biológico de los nematodos fitoparásitos, que es lo que a nosotros nos interesa en particular como fitopatólogos, ingenieros agrónomos que trabajamos en el campo, ¿verdad? Entonces quiero hablarle un poco sobre las implicancias de los nematos en la agricultura, básicamente enfocándonos en el manejo, el control biológico en estas bacterias, ¿verdad? Que son muy interesantes, ya se habló de eso. No tuve la oportunidad de trabajar con todas, sin embargo, traje aquí para compartir con ustedes y que puedan salir después de estos webinars, ¿verdad? Con total interés sobre estos interesantes microorganismos para su uso en control biológico, ¿verdad? Como siempre digo y le reitero siempre a mis alumnos, ¿verdad? El control biológico no está aquí para suplantar a ningún producto químico, agroquímico, producto fitosanitario, sino más bien llega para complementar su utilización y llegar a lo que conocemos el manejo integrado de plagas, ¿verdad? Que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Va a ocurrir que va a haber nichos donde podemos fácilmente implementar este método de control y va a pasar, y está pasando, ¿verdad? En muchos nichos agrícolas, ¿verdad? O muchos sistemas donde no se puede implementar, ¿verdad? O su implementación es limitada, ¿verdad? Entonces quiero hablarles un poco de esa posibilidad que tenemos con las bacterias, resaltar algunos géneros en particular, hablar de sus mecanismos, modos de acción, presentarle un poco algunos productos comerciales que relata la comunidad científica y comentar nuestro estatus aquí en Paraguay en relación a estos productos. Y lógicamente ustedes van a sacar sus propias conclusiones después al final, ¿verdad? Entonces quiero iniciar rápidamente a hablar sobre nemato, ¿verdad? Bueno, tuvimos la oportunidad de dar una introducción sobre estas plagas, ¿verdad? Que hoy en día son prácticamente uno de los pocos grupos de plagas, ¿verdad? Donde se cuenta con limitados recursos para su manejo y sobre todo para su control eficiente, ¿verdad? Necesitamos muchas veces implementar, complementar, llegar al manejo integrado para reducir el impacto que estas causan, así como bien ya fue simulado anteriormente, ¿verdad? Recordarles que estos nematodos, ¿verdad? Pueden atacar a diferentes sistemas agrícolas, como son fitoparásitos, se caracterizan especialmente por presentar esta estructura en particular, que es conocida como estilete, ¿verdad? Es una estructura tipo jeringa que succiona los nutrientes que tienen las células de la planta y de esa manera repercute de manera directa o indirecta sobre la fisiología de la misma, ¿verdad? Aquí dejé un nemato clásico, ¿verdad? Uno de los primeros que fue estudiado, ¿verdad? Ustedes ven la analogía que existe entre el nemato, ¿sí? Y un gusano, ¿verdad? Pero en realidad estos nematos son cilíndricos, presentan en particularmente este estilete y unos detalles bien específicos. Cristian, Sí, no, sí. no está avanzando tus slides. No sé. ¿Dónde quedó, Horacio? Al inicio no avanzó. Ahí está. Ah, bueno, un ratito. Le puedes dar tal vez modo presentación ahí en tu... En realidad ya está en modo de presentación, pero Ah, ahí, ahí, y avanza un poco. Ahí avanza. Sí. en otro modo le coloqué, bueno. Estaba diciendo, ¿verdad? Que voy a tocar estos tópicos, ¿verdad? Van a sacar ustedes sus propias conclusiones después de todo lo que quiero compartir con ustedes. Dije que los nematodos fitoparásitos presentan esta particularidad de generalmente son vermiformes, sin embargo hay algunos que presentan otro tipo de estructura, aquellos géneros que presentan dimorfismo sexual. Sin embargo, hay una característica en común de los fitonematos, que es la presencia de esta estructura llamada estilete, que es la que utiliza para parasitar y nutrirse de manera obligatoria de las plantas, ¿verdad? Aquí, para que ustedes vean, ¿verdad? Un corte que entresaqué una famosa literatura de nematología, ¿verdad? Cómo los nematodos están
interactuando con el sistema radicular, ¿verdad? Algunos quedan dentro, otros se alimentan desde afuera, otros se alimentan con la mitad del cuerpo dentro del sistema radicular y otros totalmente desde afuera, introduciendo solamente su estilete. Entonces, esto abre una posibilidad justamente para que llegue otras formas de manejo de estos nematodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gran parte de su ciclo biológico pasan en el suelo, ¿verdad? La mayoría de los nematodos presentan o desarrollan la mayoría de su ciclo de vida en el suelo, en el sistema radicular de las plantas, a pesar de que existen algunas excepciones, ¿verdad? Donde existen nematodos que interactúan con la parte aérea de la planta. Entonces aquí un ciclo completo de un nematodo típico, ¿verdad? Que pasa por el estado de huevo, 4 estados juveniles o inmaduros, ¿verdad? Reconociendo justamente el J2 como una de las etapas más infectivas de estos nematodos, y luego se diferencia en un nematodo adulto, ¿verdad? ¿Sí? La hembra que puede continuar produciendo huevos y el macho que generalmente va para otro camino, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el huevo típico de un nematodo, generalmente en la primera muda ya ocurre dentro del huevo, y aquí los nematodos típicos, ¿verdad? Alimentándose las raíces. Eso es a modo de introducción, ¿verdad? Para que tengamos presente que los nematodos interactúan mucho en el sistema radicular de la planta, que está en el suelo, y sabemos que el suelo es la principal fuente de todos los microorganismos que es conocido, ¿verdad? A pesar de que por métodos tradicionales, ¿verdad? Sabemos que solamente el 1% de los microorganismos, especialmente las bacterias del suelo, son conocidas, ¿verdad? Hoy en día, por otras técnicas, ¿verdad? Ya podemos hablar de que existen más géneros conocidos, ¿verdad? Como es la metagenómica propiamente dicha, ¿verdad? Entonces, estos nematodos pueden alimentarse de dos formas en la planta, ¿verdad? Lo que son los endoparásitos, que entran dentro de la raíz, ¿verdad? Y empiezan a nutrirse, ¿verdad? Modificando la célula de la planta, etcétera, etcétera. Y otros que son ectoparásitos, que desde afuera o externamente las raíces empiezan a alimentarse. Entonces se acercan las raíces, introducen su estilete o parte de la cabeza para poder absorber los nutrientes de la misma, ¿verdad? Entonces aquí dejé algunos ejemplos, ¿verdad? Bastante conocidos en nuestro entorno y en la agricultura paraguaya, ¿verdad? Heterodera, ejemplo clásico, ¿verdad? El nematolquiste de la soja, Heterodera glicines, Meloidogyne, que es uno de los nematos más perjudiciales, ¿verdad? Eh, Conocido y citado por la comunidad científica. Rhadophilus similis, ¿verdad? Que es el nemato cavernícola, ¿verdad? Que sería el nombre común, ¿verdad? Una de las principales plagas en banana, por decir. Entre los ectoparásitos, ¿verdad? Aquí cité algunos bastante conocidos, no tanto por la población, en este caso particular el Sifinema, que es un nemato que interactúa de manera directa e indirecta con la planta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una de las especies de nemato que puede transmitir virosis a las plantas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recuerden, y quizás sea una de las causas del por qué hay pocos estudios de pérdidas de nematos a campo, ¿verdad? Porque estos nematos, al estar en el suelo, interactúan con una infinidad de otros patógenos, ¿verdad? Que pueden enmascarar el efecto directo que pueda causar sobre una planta, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista perjudicial, son bastante importantes en ese sentido, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos uno que es bastante común. Cualquiera de ustedes que haya tenido la primera clase práctica seguramente con el profesor Horacio, ¿verdad? Lo primero que uno encuentra y ve son los nematodos espiralados, ¿verdad? Que es el famoso Helicotylencus y el Criconemoides que están viendo ustedes aquí. Eso lo a modo de introducción para resaltar, ¿verdad? Que estos nematodos, como les dije, la mayoría se encuentran asociados al sistema radicular de las plantas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Al estar en el sistema radicular, ellos pueden causar los famosos síntomas y signos, ¿verdad? Que muchas veces no son de ninguna manera específicas de estos nematos. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden confundir con áreas inundadas, se pueden confundir con manchones donde hay escasez de nutrientes, por ejemplo. Entonces, aquí cité solamente algunos síntomas que son conocidos como síntomas reflejo, ¿verdad? Síntomas reflejo es aquel síntoma
que uno está percibiendo, pero en realidad esa es una consecuencia de lo que de lo que está ocurriendo en el sistema radicular, principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, la marchitez, ¿sí? El retraso en el crecimiento, enanismo también, dependiendo de la literatura, van a encontrar con eso otro nombre. La clorosis generalizada o amarillamiento también es muy común, pero de ninguna manera es específica solamente en nematodos. Entonces, ustedes van a ver dónde caemos nuevamente después, ¿verdad? Entonces, aquí cité dos excepciones, ¿verdad? De nematodos que pueden afectar la parte aérea, pero que también son estudiados y, por supuesto, ¿verdad? Son de importancia fitopatológica. Por ejemplo, angina en trigo, afelencoides en la punta blanca en arroz, ¿verdad? Arroz es uno de los pocos rubros, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, ¿verdad? Tuvo una explosión en cuanto a producción y rendimiento. Entonces, es una plaga potencial también para la misma, ¿verdad? Y aquí, un síntoma y signo. ¿Por qué digo signo? Porque aquí en estas agallas ustedes van a encontrar, ¿qué cosa? Van a encontrar nematodos parasitando el sistema radicular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, síntomas y signos de nematodos de ninguna manera es específica en el campo, puede confundirse con otras interacciones de la planta, ya mencioné, y en algunos casos, ¿verdad? Algunos nematodos dejan estas huellas, ¿verdad? ¿Sí? En realidad es la presencia misma de los nematodos que se está desarrollando dentro de los tejidos que voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Entonces, en un trabajo interesantísimo de una revista muy famosa, ¿verdad? Varios científicos que publican en esa área, ¿verdad? Y quisieron rankear estos nematodos fitoparásitos, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron un ranking, ¿verdad? Los principales nematodos, los nematodos más importantes, principalmente por las citas que ellos tienen, por las publicaciones que ellos tienen. Más bien, en ese sentido, ellos rankearon los nematodos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver, ¿verdad? Que este género Meloidogyne, que es que causa las agallas, es el primer rankeado junto a los nematodos que causan o producen quiste, como Heterodera glycines, que ya está totalmente distribuida, ¿verdad? En nuestro sistema agrícola, específicamente la soja. También Lobodera rostoquiensis, ¿verdad? Que es un nematodo cuarentenario para Paraguay, por lo que es regulado, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Se deben tomar las debidas precauciones para que la misma no ingrese, ¿verdad? Un nematodo muy importante, uno de los primeros estudiados, ¿verdad? En su época, cuando se inició la nematología, que es Pratylencus. El nematodo barrenador o cavernícola, que ocupa el cuarto lugar, Rhadophilus similis, ¿verdad? Nemato de los bulbos, Ditilenco disasi, que ataca específicamente los bulbos de liláceas, ¿verdad? Seguidamente, uno que quizás no sea tan conocido ni muy importante para nosotros por el cultivo mismo, ¿verdad? Que es Bursaphelenchus illophilus, el nemato del pino. Uno que es bastante importante en nuestro país, ¿verdad? Es más, ¿verdad? Hace un tiempo atrás tuvimos la posibilidad con el profesor Horacio de hacer uno de los primeros reportes, ¿verdad? De estos nematodos. Seguidamente el nematodo daga, ¿verdad? Estoy colocando aquí el nombre común y el, el género, tipo de ese grupo, ¿verdad? Entonces este nematodo daga justamente hace referencia al gran estilete que presenta. Y como ya les dije, ¿verdad? Este nemato interactúa de otra manera mucho más importante a veces, que es la transmisión de virosis a algunas plantas, ¿verdad? ¿Sí? Nacobus aberrans también es una plaga cuarentenaria, al igual que Aphelencoides besseyi. Son nematos que teóricamente no tenemos aquí en Paraguay, en esos cultivos donde son reportados, ¿verdad? ¿Sí? En el diagnóstico a campo, como les dije, ¿verdad? De ninguna manera es específica, puede confundirse con deficiencia de nutrientes. Si ustedes leen la literatura van a encontrar que generalmente aparecen manchones, si leen una literatura en portugués, reboleiras, o del inglés puntos calientes o algo así, ¿verdad? Van a encontrar estos manchones que son generalmente sospechas de la presencia no solamente la presencia, sino una población significativa que esté causando daños a las plantas, ¿verdad? Entonces, generalmente se revisa el sistema radicular y lógicamente, ¿verdad? Debe ser remitido a un laboratorio especializado, ¿verdad? ¿Por qué?
porque muchas veces nosotros no encontramos estas agallas, ¿verdad? Solamente es específico de algunos géneros de estas agallas que llaman la atención y muchas veces pueden confirmar la presencia de nematos en tales o un cultivo específico, ¿verdad? Entonces necesariamente debemos realizar una colecta, ¿sí? Enviar ese suelo al sistema radicular para su análisis específico en laboratorio, ¿verdad? ¿Sí? Existen muchos laboratorios especializados, ¿verdad? Uno de ellos está en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Se pueden hacer esos análisis para determinar no solamente la presencia o ausencia, sino que también la población es muy importante. Muchos géneros con la sola presencia ya reviste de importancia por las pérdidas potenciales que puede causar. Otras necesitan una cierta cantidad, una población mínima para ser considerada causante de una potencial pérdida, ¿verdad? Va a depender mucho de qué cultivo sea, ¿sí? Del ciclo del cultivo y el género en particular en nemato, ¿verdad? Si yo encuentro melodellines en Solanaceae, por ejemplo, ya amerita una medida drástica para tratar de reducir al mínimo la población de nematos. Si yo encuentro el Licotylencus o los anillados o los espiralados en 2 o 3 géneros por muestras, no reviste todavía de importancia, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo que depende mucho de la población, no solamente del género, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, en muchos casos podemos ver, como en el caso de Melodiogyne, directamente el nemato en el sistema radicular, eso por algunas técnicas en fitonematología se puede confirmar, pero siempre es importante enviar las muestras al laboratorio que trabaje específicamente en nematos, ¿verdad? Entonces, el desafío del manejo, ¿verdad? Específicamente en nematos fitoparásitos, ha sido una discusión siempre, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una infinidad de herramientas y lo que la agricultura hasta ahora se pregunta, y yo creo que va a seguir siendo la pregunta y el desafío, ¿verdad? Por una buena cantidad de tiempo todavía, es justamente ser sostenible, ¿verdad? Tenemos que producir de manera eficiente, sostenible, ¿sí? Y lógicamente tener en cuenta esta palabra, ¿verdad? Que hace rato estamos hablando, ¿verdad? Y que muchas veces modifica totalmente el comportamiento, no solamente de los hospederos, de los cultivos, sino que también de las plagas que son objeto de estudio en esos cultivos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener siempre en cuenta estos 3 puntos. ¿Para qué? Para que podamos seleccionar o incorporar la mejor forma de manejo de estos nematos, ¿verdad? Entonces aquí yo coloqué algunos puntos, ¿verdad? Que son utilizados para el control o el manejo de los nematos. La exclusión, que es evitar que ingrese, ¿verdad? Como aquellos nematos que ya mencioné, los nematos cuarentenarios, los nematicidas, ¿verdad? En algunos casos y en muchos países ya fueron prohibidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque daña o repercute directamente sobre microorganismos que no son sobre organismos que no son objetos de su uso y sobre todo, ¿verdad? Dañan el medio ambiente y sobre todo la salud pública, ¿verdad? Eso ya es bien conocido. En muchos países ya están prohibidos. Los que llegan son generalmente productos de uso alternativo o biológicos, ¿verdad? Entonces tenemos opciones, solo que en busca de esa sostenibilidad nosotros presentamos aquí como una herramienta más, no como la panacea ni lo que va a solucionar todos los problemas, sino como una herramienta más que puede ser incorporado al el manejo integrado de los nematos, ¿verdad? Que es el control biológico a través de bacterias y hongos especialmente, ¿verdad? Hoy me quiero enfocar principalmente por el estudio y los trabajos que han sido realizados, ¿verdad? Por el uso de estas bacterias benéficas con la premisa, ¿verdad? De que los nematos se desarrollan en el suelo interactúan con varios microorganismos, específicamente con bacterias, hongos y otros que son menos estudiados por características obvias, ¿verdad? Que no pueden ser multiplicados masalmente, no son totalmente eficientes comparados con otras, ¿verdad? Entonces, esa interacción nos permite básicamente utilizar esas bacterias que están asociadas al sistema radicular de las plantas y al nemátodo para poder reducir esa población de los nematodos fitoparásitos y tenerla como una alternativa, un potencial para control de las mismas, ¿verdad? Y en ese sentido son citadas, ¿verdad? Básicamente 3 géneros, ¿verdad? Pasteuria, ¿sí?
Pasteuria penetrans, ¿verdad? Que es una bacteria clásica, ¿verdad? Para el control de Meloidogyne, Pseudomonas, varias especies de Pseudomonas y Bacillus, ¿verdad? Estas bacterias se encuentran distribuidas por varios ambientes, ¿verdad? Y entre ellos el sistema radicular de las plantas, y tienen como principal herramienta, ¿verdad? El parasitismo, la producción de algunas toxinas, enzimas, antibióticos, competencia, y se ha demostrado también últimamente que muchos de ellos, Pseudomonas y Bacillus, pueden inducir resistencia contra nematodos en las plantas, ¿verdad? O sea que tienen una función bastante interesante, ¿verdad? Esta primera bacteria, ¿verdad? Tiene una pequeña limitante, ¿verdad? Que es obligada, ¿verdad? Es un parásito obligado, ¿sí? Necesita eh, medios masales, ¿verdad? Bastante específicos para ser multiplicado, o necesariamente debe ser multiplicado inclusive en los nematodos, ¿verdad? Para poder ser liberado. Su nombre es Pasteuria penetrans. Esta bacteria es muy estudiada, ¿verdad? La única limitante es esa que les comenté. Coloniza aproximadamente 300 especies de nematos, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Diríamos, ¿verdad? Que podía ser la salvación al manejo de los nematos. Sin embargo, justamente ese es uno de los principales problemas, ¿verdad? ¿Sí? Puede inhibir la producción de huevos en Meloidogyne, reducir la penetración en las raíces, ya les voy a contar por qué. Y ya se ha citado varias otras especies, inclusive una de ellas, ¿verdad? Formulado por una multinacional, ¿verdad? Solamente que en nuestro país no está disponible, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, quiero contarles por qué pueden inhibir la producción de huevos, porque Pasteuria, antes de que ingrese el nemato, aquí esto sería un sistema radicular, antes de que ingrese el nemato a alimentarse de las células de la raíz, ya coloniza el juvenil o el estado inmaduro, la bacteria se multiplica allí y lógicamente cuando es liberado o se rompe la hembra para liberar los huevos, ya libera prácticamente endosporas, que son básicamente el ingrediente activo de esta bacteria, ¿verdad? ¿Sí? Otro mecanismo de acción bastante interesante es justamente esto, ¿verdad? Que pueden atacar a los estados inmaduros, que habíamos dicho, ¿verdad? Que es el estado inmaduro J2, ¿sí? Si ellos al inicio ya son infectados, aquí están viendo las unidades infectivas de Pasteuria, si ya se adhieren a la cutícula del nemato, dependiendo de la cantidad que se adhiera, ellos o estos nematos ya ni llegan al sistema radicular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es una bacteria bastante interesante en ese sentido, como les dije, ¿verdad? Ha sido formulada por multinacionales inclusive, pero que no están disponibles en nuestro país de manera oficial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las rizobacterias es una de las áreas, ¿verdad?, que más exploramos. Básicamente, estas rizobacterias son bastante completas, pueden crecer en cualquier medio sintético, semisintético y natural, lo que hace que estas sean bastante versátiles en cuanto a su producción, ¿verdad? Sin embargo, la actividad de las mismas se halla limitada muchas veces. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de llegar a los diferentes estados, por lo cual puede pasar un nemato, como ya había comentado en el caso de Pasteuria, ¿verdad? Sí, aquí coloqué algunas características solamente para diferenciar. Estas rizobacterias, ¿verdad? Son bacterias que se multiplican bajo la influencia de los exudados radiculares de la planta, o sea que el suelo que está circundante al sistema radicular, ¿verdad? Estas bacterias pueden multiplicarse allí y, por supuesto, ¿verdad?, permitir o evitar, ¿verdad?, que estos nematodos se multipliquen y sobre todo, ¿verdad?, causen una infección importante en la planta, ¿verdad? ¿Sí? Los formadores de proteínas, ¿verdad? El Bacillus thuringiensis, ¿verdad? ¿Quién no escuchó hablar, ¿verdad?, de Bacillus thuringiensis y su utilización como agente biológico para control de insectos, ¿verdad? Orugas, les cuento que también es bastante eficiente para el control de nematos, solo que es menos explorada también, ¿verdad? ¿Sí? Y básicamente esa limitación se debe a que es susceptible a la irradiación solar. Los rayos ultravioletas rápidamente inactivan a estas bacterias que son liberadas a campo, por ejemplo. Nosotros podemos aplicar a campo. Por eso que es bueno tener unos bioreactores
estudiar formulaciones que nos permitan, ¿verdad?, mantener esa bacteria mínimamente sobre el tejido de la planta hasta que la misma se establezca. El objetivo fundamental del control biológico es eso, ¿verdad? Permitir que estos microorganismos que seleccionamos se establezcan y puedan, por supuesto, multiplicarse en ese nicho para defender a las plantas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas bacterias, específicamente el Bacillus, forman estos cristales de proteínas, ¿verdad?, que al ser ingeridos por el nemato causa la muerte casi instantánea, ¿verdad? ¿Sí? Otro que consideré bastante importante y quería compartir con ustedes, ¿verdad?, es este Bacillus nematocida. Este es una bacteria que permitió identificar un mecanismo bastante peculiar, ¿verdad?, que es el llamado de caballo de Troya. ¿Por qué? Porque esta bacteria es capaz de producir compuestos volátiles. Esos compuestos volátiles atraen al nemato, que lo atrae tan fácilmente, ¿verdad?, que hace que el nemato sea engañado y que al consumir esas bacterias, básicamente estos nematos mueran por justamente esos compuestos que ya fueron identificados, ¿verdad? De los 17 que produce esa bacteria, 7 son altamente eficientes en cuanto a mortandad producida en nematos, ¿verdad? Yo no quiero entrar en muchos detalles. El objetivo de esto es que ustedes sepan, ¿verdad?, el mecanismo por el cual actúan estas bacterias, y luego al final vamos a hablar de qué podemos esperar más adelante de las bacterias para su uso en control biológico. Aquí encontré también un trabajo bastante interesante por la comunidad científica que resume básicamente lo que estábamos comentando. Aquí en esta columna ustedes van a ver los diferentes grupos de bacterias. Aquí bacterias endoparásitas, Pasteuria, bacterias que forman cristales, Bacillus, y aquí las rizobacterias. Recuerden bien, esos 3 tipos son las principales utilizadas para el manejo de nematodos fitoparásitos. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad?, que la mayoría, estas letras que están viendo representan a las bacterias. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que la mayoría infecta principalmente el nemato juvenil, ¿verdad?, el estado inmaduro, que es la que se mueve en el sistema rizoférico, ¿verdad? También los adultos y sobre todo los huevos. Entonces tenemos cubierto prácticamente todo el ciclo de los nematodos por estas bacterias benéficas que pueden ayudar a reducir la población y, por qué no, a mantenerlo bajo un umbral de daño que no sea importante en el sentido de reducir la producción de la planta. Entonces, Pasteuria, género de Bacillus pseudomonas, aquí está citado inclusive Rhizodium, ¿verdad?, que puede producir toxinas, inducir resistencia en las plantas, ¿verdad? Entonces, la gente que tiene afinidad con leguminosas tiene esa ventaja, además de la fijación biológica de nitrógeno, ¿verdad? Aquí tomando 2 ejemplos de nematos importantes, ¿verdad?, el que produce las agallas y el nemato de los quistes, solamente para que vean que esta microbiota que está en el suelo, tanto bacterias como hongos, directamente pueden producir varios mecanismos que ya cité: parasitismo, inducción de resistencia, producción de compuestos volátiles y metabolitos secundarios como enzimas y toxinas que pueden actuar aquí, adhiriéndose al estado inmaduro, acompañando la misma hasta que ingrese en la planta y allí colonizar y matar a la hembra, ¿verdad? La misma cosa puede ocurrir en el caso del nemato del quiste, ¿sí?, que es lo que se asume que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestro país con la siembra directa. La gran cantidad de microorganismos benéficos imposibilita que encontremos, ¿verdad?, muchas veces, en la mayoría de los casos, huevos que estén viables del nemato del quiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un parasitismo tanto de bacterias como de hongos nematófagos que están reduciendo o haciendo que pierda su viabilidad, ¿verdad? Solamente para tener en cuenta, ¿verdad?, que estos géneros de Bacillus son 4 los estudiados, ¿sí?, con diferentes mecanismos de acción, formadores de cristales, parásitos oportunistas y rizobacterias que pueden inducir la resistencia, producir toxinas y reducir la atracción de las plantas al nemato, ¿verdad? ¿Sí? El género Pseudomonas, la mayoría rizobacterias, ya les comenté que esa sea una de las principales grupos que podemos explotar
por la versatilidad en cuanto a producción de masal y, ¿por qué no, semi-industrial de las mismas? La más conocida es la Pseudomonas fluorescens, ¿sí? Que es bastante estudiado no solamente para el control de nematodos, sino para el control de otros patógenos de importancia en la agricultura, hongos, otras bacterias, inclusive insectos, ¿verdad? ¿Sí? Pasteuria, como les dije, ¿verdad? Tenemos 4 géneros. Una de ellas, la Nishizawa, como les dije, es una que inclusive fue producida de manera eh, industrial por una multinacional. Y la más estudiada es la Penetrans, ¿verdad? Aquí solamente para recordarle, ¿verdad? Que esta tiene una limitación de que necesitamos, ¿verdad? Un medio ideal para su multiplicación, ¿verdad? No como las rizobacterias, que son más fáciles, ni como los bacilos, ¿verdad? Solamente para finalizar, quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que la comunidad científica y en particular otros países donde ya percibieron, ¿verdad? Que hoy en día el control biológico y específicamente por bacterias es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día la comunidad está más exigente de consumir productos que ya reduzcan su producción solamente dependiendo de productos fitosanitarios o agroquímicos, ¿verdad? Quería compartir con ustedes, ¿verdad? Aquí los países que producen estos productos comerciales, aquí tenemos Brasil, nuestro vecino, ¿verdad? Que produce este producto que se llama Nemix, ¿verdad? Aquí, la mayoría en los Estados Unidos, ninguno de ellos llega a nuestro mercado y ya les voy a contar por qué, ¿verdad? Básicamente porque los protocolos para aprobar y hacer unos ensayos de estos productos biológicos son mucho más complejos. Entonces, eso es una de las principales limitaciones del por qué estos productos no llegan, ¿verdad? Y básicamente por el mercado, ¿verdad? Muchos se encuentran limitados porque el mercado es pequeño y sobre todo por ser un producto que requirió, ¿verdad? Mucho estudio y que al inicio, ¿verdad? Necesita que su producto cueste un poco más para ser utilizado. Esa es la principal limitación que se tiene con estos productos biológicos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Los protocolos tienen que ser optimizados, tienen que ser desarrollados y, por supuesto, ¿verdad? Las entidades competentes que habilitan estos productos para su uso en nuestra agricultura deben estar preparados para cualquier momento que lleguen estos productos a nuestro mercado y que puedan responder a esa solicitud, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quiero llamar a algunos desafíos que tenemos nosotros los fitopatólogos, y en especial los que trabajamos con bacterias enfocados al control de nematodos, ¿verdad? Apostar a esa investigación básica, ¿verdad? Que se hace en el laboratorio. Tenemos los laboratorios, necesitamos más estudios. El campo es fundamental y se están iniciando a través de estos proyectos y validando varios protocolos para después trabajar y evaluar las pérdidas que puedan ser utilizadas o puedan ser realizadas o puedan ser eh, originadas, ¿verdad? Por estos nematodos, ¿verdad? ¿Sí? Es importante seleccionar microorganismos nativos, ¿verdad? Nosotros podemos seleccionar las bacterias en los lugares donde vemos, ¿verdad? Que no hay una población surgente de nematodos, ¿verdad? Se pueden aislar bacterias nativas, probar la eficacia de esas bacterias y los productos que nos lleguen de afuera para poder utilizarlos en nuestros sistemas agrícolas, que es totalmente común, ¿verdad? Solo que corremos el riesgo, ¿verdad? Que muchas veces esos productos que traigamos de afuera con esas bacterias no se adapten, no se establezcan y sobre todo, ¿verdad? No sean eficientes, ¿verdad? Que es lo que ocurre muchas veces, ¿verdad? No quiere decir que ocurra todas las veces, pero ocurre la mayoría de las veces. Por eso es importante hacer nuestra propia selección de bacterias que pueda ser eficiente para nuestro agroecosistema, ¿verdad? Entonces, proyectar, por supuesto, la instalación de biofábricas. Hoy existen varias posibilidades de presentar proyectos para propiciar que ocurra eso, ¿verdad? Si podemos seleccionar las mejores bacterias, demostrar que son eficientes en laboratorio, en campo, ¿por qué no pensar en instalar un bioreactor, una biofábrica? También es posible, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, ¿verdad? No tenemos que olvidar que tenemos que incorporar
estas herramientas al control biológico de nematodos, ¿sí? Yo quería presentarles eso no para desplazar al uso de los productos fitosanitarios o agroquímicos, sino más bien tratar de ayudar a los tan perjudicados ya agroquímicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van perdiendo muchas veces su eficiencia, no solamente por el mal uso, sino que también aplicar al suelo contra nematodos no es fácil. Entonces, para tratar de ayudar y, lógicamente, llegar a ese manejo integrado que todos necesitamos. Muchísimas gracias, Horacio, y estoy a disposición de ustedes. Excelente, Cristian. Qué buena presentación. Yo creo que nos dio una introducción a lo que es la nematología. Y te adentraste a lo que es tu pasión, ¿verdad? El uso de bacterias para poder controlar y manejar íntegramente, ¿verdad?, estos patógenos en el campo. Te agradecemos, Cristian. Yo quiero que escriban sus preguntas. Mientras están escribiendo sus preguntas, quiero recordarles de vuelta nuestras próximas fechas. Quiero recordarles de vuelta nuestras próximas fechas de webinar. Si me avisan, si pueden ver ahí en la pantalla, por favor. Ahí presentando. ¿Sí? Me avisan cuando ven. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Ok, genial. Bueno, queremos comentarles también que aparte de hacer todos estos webinars que solamente nos enfocamos en nematología, y siempre van a encontrar que vamos a traer algo que complemente a los nematos, también tenemos alianzas estratégicas. Estamos con una alianza estratégica con nuestro suelo del ingeniero agrónomo Martín Cubilla, que también es un investigador asociado en este proyecto. Tenemos la semana que viene un webinar internacional donde va a venir el doctor Ademir Caligari de Brasil a hablarnos de la implicancia de los nematodos en la agricultura, específicamente en los cultivos extensivos. Así que síganos ahí en las redes sociales de la Universidad San Carlos, donde van a tener esta información, van a poder registrarse y el martes tener otra dosis de nemato, ¿verdad? Y eso le va a preparar de vuelta para el sábado 17, como ya le mencioné, poder reunirnos de vuelta a las 9 de la mañana y hablar de nematos que afectan a la frutilla, y después con el profe Edgar Gaona, ¿verdad?, hablar un poco del manejo integrado de plagas en cultivos intensivos. Así que un poco de todo ahí. Mientras tanto, estoy escuchando que están tirando sus preguntas. Yo quiero leer algunas de las preguntas para Cristian. Entonces, Cristian, vamos a ver qué nos están preguntando. ¿Estos nematos también interactúan con los animales que consumen estos productos desechados? Pregunta José Hermosilla. Bueno, estos nematos son fitoparásitos, ¿verdad? Yo exclusivamente hablé de los nematos que atacan a las plantas. Entonces, ellos tienen esa estructura especializada que les permite nutrirse las plantas. Entonces, ellos no van a buscar otros hospederos, ¿verdad?, este grupo de nematos. Si tu pregunta es si el animal come una planta que está parasitada por los nematos y si eso le hace daño, yo te comento, ¿verdad?, que no está citado en la literatura, ni tampoco yo conozco, ¿verdad?, que causen un efecto directo parasitando al animal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo comentar, ¿verdad? En otros casos, ¿verdad?, otros patógenos como hongos, ¿verdad?, pueden producir tipo metabolitos secundarios en la planta, ¿verdad?, que pueden ser cancerígenos o causar otro tipo de problemas, ¿verdad? En caso particular, los nematos no está relatado, ¿verdad? Así mismo es. Existen nematodos que sí pueden afectar a animales y a seres humanos, ¿verdad? Pero esos son parásitos específicos de animales, ¿verdad? Estos nematodos que estamos hablando, que Cristian nos comentó hoy, afectan solamente a las plantas. Tenemos dos personas que están levantando la mano para hacer preguntas, pero antes quiero mandar saludos al ingeniero André Armadans, que está también acá conectado y escuchando, ¿verdad? El ingeniero André Armadans también es parte de este proyecto, está como investigador asociado y es fundamental para
determinar alguna zona donde vamos a sacar muestras, sobre todo relacionado con piña y banana. Sé también que colabora con Cristian y bueno, es un gran amigo nuestro. Liz Marlene Jiménez, levantaste la mano. Si querés habilitar tu micrófono y hacer una pregunta o escribir, bienvenida. Alberto Gavilán, levantaste la mano. Si querés hacer una pregunta. Muchas veces estas manitos sin querer se levantan. Viste, ahí Liz me está diciendo eso. No, no importa, a mí siempre me pasa. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, vamos a ir cerrando este webinar que teníamos pensado terminar a las 8. Son las 8:04. Pero igual creo que cuando nos divertimos así con temas como nematología, ¿verdad? Podemos quedarnos hasta más tarde. Pero me gustaría darle ya de alta acá al profe Cristian, agradecerle nuevamente, agradecer al rector que dio las palabras de apertura y bueno, sí, síganos, esto continúa, tenemos hasta junio, cada semana un seminario con la importancia de nematos en cultivos intensivos y extensivos. Muchas gracias a todos. Gracias, Horacio. Claro que sí, José. Puedes preparar todas las preguntas, puedes enviar las preguntas antes si querés y yo puedo compartir eso con los disertantes. Entonces a lo mejor dentro de su charla pueden hacer. Sí, adelante. Hola, no sé si me escuchan. Sí, un poquito más fuerte. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Todo bien. ¿Un poquito más fuerte? Hola, ahora. ¿Me escuchan? Sí. Adelante. Perfecto. Te quiero hacer una consulta referente a, ya que estaba viendo en uno de los slides, estaba viendo un tipo de nemato que parecía como quiste. Entonces, como estamos emprendiendo, ¿verdad?, varios tipos estamos preparando, ¿verdad?, en aguacate, ¿verdad? Y resulta que vemos en algunos aguacates cuando se abre tienen cierto tipo de puntitos que parecen parecen nemátodos, no sé si son nemátodos o no, pero la semilla en sí tiene como si fuesen quistes, ¿verdad?, que van creciendo, pero internamente al producto les cambia su estructura, así como si fuese que queda un poco más amarillenta, referente a otras plantas, a otros árboles que están en la fruta. Las otras frutas, por ejemplo, son así más verdes, más grandes y tienen el color y la intensidad de un aguacate real, pero en otras frutas vemos que realmente tienen esa diferencia de colores, pero referente de repente a los nematos, si son o no son nematos, ¿verdad? Y de repente también tiene esa incidencia sobre estas frutas, ¿verdad? Plantas más allá. José, si entendí tu pregunta, porque se te escucha muy bajo, si entendí la pregunta es si el aguacate, la fruta en sí, puede ser la parte afectada por los nematodos, ¿correcto? Sí, perfecto, vamos a decirle que sí. Ahí está, ahí te escuché, sí. Existen nematodos aéreos, le decimos aéreos porque pueden afectar partes aéreas de la planta, pero por lo general es en el sistema radical donde ocurre el problema. Ya. Y son síntomas o efectos secundarios lo que vemos nosotros en la parte aérea de la planta. Por ejemplo, frutos más pequeños, o planta clorótica o enanismo. Ya, perfecto. Exacto. Pero sí existen algunos casos donde hay nematos que infectan tejidos aéreos de la planta. Ya. El siguiente seminario, por ejemplo, el sábado, te invito a que participes. Van a hablar de algunos nematos que afectan a la frutilla y algunos de esos sí causan problemas en la hoja, en las flores, así que en la parte aérea de la planta. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, a usted.
Paloma, vos levantaste tu mano a propósito. Sí, era para saludarle a la ingeniera Andrea Rúa del CEMIC, que también forma parte de su institución y ella de nuestro proyecto, Horacio. El comité. Ahí está, ahí le veo a Andrea, sí, qué suerte Andrea. Hola Andrea. Ahora ya se fue, pero le saludamos igual. Ah, bueno. Yo le veo todavía ahí conectada, así que Andrea es una colaboradora nuestra, trabajamos juntos en varios proyectos, así que un saludo a la doctora Andrea Rúa. Espero que mis estudiantes de fitopatología estén acá esta noche, ¿eh? Bueno, les agradezco a todos nuevamente. No se pierdan, el próximo webinar va a ser el sábado a las 9 de la mañana. Tema interesantísimo y vayan siguiéndonos en nuestras páginas, redes sociales. Vayan a darle like a nuestra página de Facebook. Así de Paloma. Y bueno, y conéctense y vean, porque ahí van a estar todos los calendarios, todos los links, cómo inscribirse, y les esperamos el sábado. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de comunicación, al equipo de informática de la Universidad San Carlos, son una maravilla, sin ellos no vamos a poder hacer esto. Así que a todo el equipo, Alberto, Rebeca, Héctor, Fer, Lucas, George, todos, ¿verdad? Buenísimo el trabajo. Así que muchas gracias y nos vemos el sábado.